Mi hijo preguntó por qué seguíamos alimentándolo todos los días, y entendí que solo había comido cuando se lo había ganado. Caleb había estado viviendo conmigo por 3 semanas cuando hizo la pregunta que detuvo mi corazón. Estaba haciendo desayuno, huevos revueltos y tostadas, lo mismo que hacía la mayoría de las mañanas porque era simple, y él parecía tolerarlo. Se sentó en la mesa de la cocina con la ropa que le compré la semana anterior, jeans que realmente le quedaban, y una camisa azul que él mismo escogió. Me observó servir los huevos con una expresión que había empezado a reconocer, observación cautelosa mezclada con confusión. Cuando puse el plato frente a él, no lo tocó. Miró la comida, luego a mí, luego de vuelta a la comida. Finalmente dijo, ¿por qué sigues dándome comida todos los días? Pensé que estaba preguntando sobre variedad. Tal vez estaba cansado de huevos. Dije, ¿quieres algo diferente? Puedo hacer panqueques o cereal si prefieres. Sacudió la cabeza rápidamente y dijo, no, quiero decir, ¿por qué recibo comida todos los días? ¿Qué hice para merecerlo? La pregunta se quedó en el aire entre nosotros mientras trataba de procesar lo que realmente estaba preguntando. Saqué la silla frente a él y me senté. Dije, no tienes que ganarte la comida, Caleb. Te alimentan porque eres un niño, y los niños necesitan comer. Así es como funciona. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para un niño de 8 años. Dijo, pero no hice mis puntos ayer. Solo conseguí 6 de 10 y anteayer conseguí 7. Todavía me estás alimentando de todos modos. Puntos. Estaba hablando de algún tipo de sistema de puntos. Mantuve mi voz tranquila y pregunté, ¿qué son puntos? Se veía confundido de que yo estuviera confundido. Dijo, las cosas que tienes que hacer para ganarte las comidas, hacer tu cama perfecta, sin arrugas, limpiar algo sin que te lo digan, responder preguntas correctamente, decir sí señor y no señor cada vez, pararse derecho, no llorar o quejarse. Cada cosa vale un punto y necesitas 8 puntos para la cena y 6 puntos para el desayuno. Mis manos estaban temblando, así que las puse planas sobre la mesa. Dije, Caleb, no hay puntos aquí. Recibes desayuno, almuerzo y cena todos los días, sin importar qué. Recibes comida porque eres mi hijo y te amo, y alimentarte no es algo que tengas que ganarte. Procesó esta información lentamente, su cara mostrando incredulidad. Dijo, ¿y si soy malo? ¿Y si no hago mi cama o respondo mal o me olvido de decir señor? Me incliné hacia adelante y dije, entonces todavía te alimentarán. Ser alimentado no es una recompensa. Es algo básico que siempre pasa. ¿Entiendes? No respondió. Solo miró su plato de huevos que se estaban enfriando. Finalmente tomó su tenedor y tomó un pequeño bocado, masticando lentamente mientras me observaba todo el tiempo. Me di cuenta de que todavía estaba esperando que le quitara la comida, que le dijera que después de todo, no se la había ganado. Me había convertido en el padre de crianza de Caleb, a través de un proceso que comenzó 6 meses antes, después de que mi esposa Amanda muriera de cáncer. Siempre habíamos planeado tener hijos, pero el diagnóstico llegó antes de que pudiéramos empezar a intentar, y entonces no hubo tiempo para nada, excepto tratamientos y esperanza de milagros que no llegaron. Después de que murió, estaba solo en nuestra casa, con un cuarto de huéspedes, que habíamos pretendido convertir en nursery. Un amigo sugirió cuidado de crianza. Dijo que Amanda habría querido que ayudara a un niño que lo necesitara. Fui a la reunión de orientación, no realmente comprometido, pero la trabajadora social describió niños en el sistema que necesitaban desesperadamente hogares estables. Y pensé en Amanda y me inscribí en las clases de certificación. El proceso tomó 4 meses de entrenamiento, estudios de hogar, verificaciones de antecedentes y entrevistas. Mi trabajadora social era una mujer llamada Rita Fernández, eficiente y directa, que me dijo que la mayoría de los padres de crianza querían bebés o niños pequeños. Los niños mayores, especialmente aquellos con problemas de comportamiento o historias de trauma, eran más difíciles de colocar. Cuando Rita llamó sobre Caleb, fue honesta sobre su expediente. Tenía 8 años, había estado en cuidado de crianza desde los 5, cuando los derechos de sus padres biológicos fueron terminados debido a negligencia severa y abuso de sustancias. Había estado en 4 hogares de crianza desde entonces, cada colocación interrumpiéndose por diferentes razones. Rita dijo que tenía problemas siguiendo reglas, acumulaba comida, no dormía bien y luchaba en la escuela. También dijo algo en su voz que no pude identificar en ese momento.
una cautelosa precaución cuando describió su última colocación. Dijo que había estado con una familia de crianza llamada Preston por 2 años, lo cual era estable según los estándares de cuidado de crianza. Pero la colocación terminó cuando otro niño de crianza en el hogar hizo alegaciones de abuso. La investigación estaba en curso, pero Caleb y otros 3 niños habían sido removidos como precaución. Preguntó si estaba dispuesto a tomar un niño de 8 años con necesidades complejas. Y pensé en Amanda y dije, sí. La primera vez que conocí a Caleb fue en la oficina de Rita un viernes por la tarde a finales de septiembre. Era pequeño para 8 años, delgado y nervudo con cabello oscuro que necesitaba cortarse y ojos que seguían cada movimiento en la habitación. Usaba ropa que estaba limpia pero mal ajustada y se sentó perfectamente quieto en la silla junto al escritorio de Rita con las manos dobladas en su regazo. Rita nos presentó y dije hola, tratando de sonar amistoso pero no abrumador. Caleb dijo, hola, señor, con voz plana y automática. Le dije que podía llamarme Thomas, que señor se sentía demasiado formal, pero solo asintió sin confirmar que realmente lo haría. Rita explicó que sería su papá de crianza y vendría a vivir a mi casa. Preguntó si tenía preguntas. Dijo, no, señora, con la misma voz plana. Hablamos por algunos minutos más. Rita repasando logística y todo el tiempo Caleb se quedó inmóvil, excepto por sus ojos que seguían yendo a la puerta. Había preparado el cuarto de huéspedes para él, comprando sábanas nuevas y un edredón azul oscuro, un escritorio para tareas y algunos libros y juguetes basados en lo que Rita dijo que gustaba a la mayoría de los niños de 8 años. Cuando traje a Caleb a casa esa noche, caminó por la casa con su pequeña mochila de pertenencias, examinando todo con una mirada evaluadora. Le mostré su habitación y se detuvo en el umbral, sin entrar. Pregunté si algo estaba mal, y dijo, ¿dónde duermo realmente? No entendí la pregunta. Dije que esta era su habitación, su cama. Miró la cama, luego el armario, luego dijo, ¿duermo aquí solo? Confirmé que sí. Este era su espacio privado. Entró a la habitación con cuidado. Puso su mochila en el piso junto a la puerta, no en la cama o escritorio, y se paró en el centro mirando alrededor. Preguntó, ¿cuáles son las reglas? No había establecido reglas formales realmente todavía, así que dije lo básico. Sé respetuoso. Dime si algo está mal. Ayuda a mantener las cosas limpias. Haz tu tarea. Cosas estándar. Asintió y dijo, sí, señor. Luego preguntó cuáles eran sus quehaceres. Le dije que resolveríamos los quehaceres sobre la marcha. Nada importante. Tal vez podría ayudar a poner la mesa o poner su ropa sucia en la canasta. Procesó esto y preguntó, ¿a qué hora es despertar? Dije que podía despertarse naturalmente, aunque necesitaríamos levantarnos a las 7 en días de escuela. Preguntó, ¿a qué hora era luces fuera? Dije probablemente alrededor de las 8:30 en noches de escuela, 9 los fines de semana. Preguntó qué pasaba si necesitaba el baño durante luces fuera. Dije que podía ir al baño cuando lo necesitara, día o noche. Absorbió todo esto con la misma evaluación cuidadosa. Y me di cuenta de que estaba mapeando los límites de su nuevo ambiente, tratando de entender el sistema en el que había sido colocado. Esa noche, hice espagueti para la cena y lo llamé abajo cuando estuvo listo. Vino inmediatamente. Se sentó en la mesa y esperó. Le serví un plato y lo miró fijamente. Pregunté si le gustaba el espagueti y dijo, sí, señor. Pero no empezó a comer hasta que yo empecé a comer primero. La primera semana reveló patrones que me preocuparon, pero todavía no entendía completamente. Caleb se despertaba exactamente a las 6 cada mañana, y lo encontraba ya vestido, cama hecha con esquinas de hospital, sentado en su escritorio no haciendo nada, solo esperando. Nunca pidió comida, pero comía lo que le diera, siempre terminando todo su plato aunque las porciones fueran demasiado grandes. Decía sí señor y no señor a todo. Pedía permiso antes de hacer cualquier cosa, incluso cosas básicas como usar el baño, tomar un vaso de agua, tocar un libro en la repisa. Cuando le dije que no necesitaba pedir permiso para esas cosas, asintió pero continuó preguntando de todos modos. En la noche lo escuchaba moverse en su habitación, y cuando lo revisaba, estaría sentado en el piso junto a su cama, completamente vestido. Pregunté por qué no estaba durmiendo, y dijo, todavía no tengo sueño, señor. Aunque era obvio que estaba agotado. La escuela fue otro desafío. Lo inscribí en la escuela primaria local, y su maestra, señora Chen, me llamó en 3 días.
Dijo que Caleb estaba académicamente atrasado, leyendo a nivel de kindergarten a pesar de estar en tercer grado. Pero más preocupante era su comportamiento en clase. Nunca hablaba a menos que lo llamaran directamente, nunca levantaba la mano, nunca hacía preguntas. Se sentaba rígidamente en su pupitre y se encogía cuando ella pasaba. Cuando había dado tiempo libre a la clase para hablar y jugar, Caleb había permanecido sentado, inmóvil, hasta que ella específicamente le dijo que podía moverse. Preguntó si había historia de trauma que debía saber, y le dije lo que sabía, que había estado en múltiples hogares de crianza y se estaba ajustando a una nueva colocación. Dijo que trabajaría con él, pero recomendó que considerara llevarlo a terapia para abordar lo que había experimentado. Llamé a Rita y le conté sobre los comportamientos que estaba viendo: la hipervigilancia, pedir permiso para todo, la adherencia rígida a rutinas que parecía esperar, pero que no había establecido. Rita suspiró y dijo que esto era consistente con niños de ambientes altamente controladores. Mencionó nuevamente que la investigación sobre el hogar Preston estaba en curso, pero hasta ahora Caleb no había revelado ningún abuso específico. Las alegaciones vinieron de otro niño, y Caleb había sido entrevistado 2 veces por investigadores, pero dijo que todo estaba bien en casa de los Preston, que eran buenos con él. Rita dijo que esto era común. Los niños a menudo protegían a sus abusadores por miedo o comportamiento de supervivencia aprendido. Recomendó un terapeuta de trauma y me dio información de contacto para doctora Lynn, que se especializaba en niños de crianza. Hice una cita para la semana siguiente. El acaparamiento de comida empezó a hacerse evidente alrededor del día 10. Encontré barras de granola escondidas bajo el colchón de Caleb, una manzana en su armario detrás de sus zapatos, galletas envueltas en una camisa en su mochila. Cuando le pregunté al respecto, inmediatamente dijo: «Lo siento, señor, lo pondré de vuelta». Y se veía aterrorizado. Le dije que no estaba en problemas, pero estaba confundido de por qué escondía comida cuando le daba 3 comidas al día más snacks. Dijo: «En caso de que no me gane la cena para no tener demasiada hambre». La frase me pareció extraña, no ganarse la cena, pero me enfoqué en tranquilizarlo. Dije que siempre obtendría la cena, que la comida no era condicional. Dijo: «Sí, señor», de una manera que significaba que me había escuchado, pero no me creía. Le dije que si quería snacks en su habitación, estaba bien. Podía mantenerlos en su escritorio o en un cajón. No necesitaba esconderlos. Asintió, pero la comida escondida continuó apareciendo en lugares cada vez más creativos. La primera sesión con doctora Lynn fue principalmente evaluación. Se reunió conmigo primero y describí todo lo que había observado: el comportamiento rígido, la cortesía excesiva, el acaparamiento de comida, buscar permisos, la incapacidad de relajarse. Doctora Lynn escuchó cuidadosamente y dijo que estos eran signos clásicos de trauma de desarrollo complejo, probablemente de un ambiente con castigo severo y cuidado inconsistente. Hizo preguntas específicas sobre el hogar Preston, lo que sabía sobre sus prácticas de crianza, cuántos niños habían estado en el hogar. Le dije lo que Rita había compartido, que habían criado múltiples niños por varios años, que la investigación comenzó cuando un niño reveló abuso físico, que Caleb había sido removido como precaución, pero no había hecho alegaciones él mismo. La expresión de doctora Lynn se oscureció, y dijo que había trabajado con otros niños de hogares donde padres de crianza usaban sistemas de control basados en castigo, a menudo justificados como disciplina. Dijo que si Caleb había pasado 2 años en ese ambiente durante edades de desarrollo cruciales, el daño sería significativo. Cuando doctora Lynn se reunió con Caleb, usó técnicas de terapia de juego, haciéndolo dibujar imágenes y jugar con juguetes mientras hacía preguntas suaves. Después, me dijo que Caleb había dibujado una imagen de una casa con muchas habitaciones y figuras de palitos de niños parados en filas. Cuando le pidió que le contara sobre la imagen, había dicho que era donde solía vivir, y esos eran los otros niños. Preguntó cuántos otros niños, y él había contado las figuras de palitos, 11 en total, incluyéndose a sí mismo. Doctora Lynn dijo que la mayoría de los hogares de crianza tenían licencia para 4 a 6 niños máximo. 11 niños en un hogar sugería que los Preston estaban violando sus límites de licencia, o la percepción de Caleb de cuántos niños había estaba distorsionada por trauma. Preguntó si podía solicitar más información de Rita sobre el hogar Preston, específicamente cuántos niños habían sido colocados allí
y lo que la investigación había descubierto hasta ahora. Llamé a Rita al día siguiente y pregunté directamente cuántos niños habían estado en el hogar Preston cuando Caleb fue removido. Hubo una larga pausa antes de que Rita dijera: «Thomas, no puedo discutir detalles de una investigación abierta». Presioné, diciendo que necesitaba entender lo que Caleb había experimentado para ayudarlo a sanar. Rita finalmente dijo: «Cuando removimos niños de ese hogar, sacamos 7 niños, pero Caleb solo estuvo allí 2 años. Y los Preston han sido padres de crianza licenciados por 6 años. Estamos tratando de rastrear a cada niño que fue colocado allí, pero los registros son complicados. 7 niños removidos de una vez, al menos 11 a lo largo de los años, si el dibujo de Caleb era exacto». Pregunté cuáles eran las alegaciones específicas. Rita dijo: «El niño que se presentó describió un sistema estricto de puntos para el comportamiento. Todo lo que hacían era calificado, y los privilegios estaban vinculados a puntos. Comida, hora de acostarse, tiempo libre, todo era ganado o retenido basado en los puntos». Mi estómago se hundió, recordando la pregunta de Caleb sobre ganar comidas a través de puntos. Pregunté a Rita si había preguntado específicamente a Caleb sobre el sistema de puntos. Dijo que sí. Los investigadores habían preguntado, pero Caleb insistía en que los Preston eran buenos con él, y no quería meter a nadie en problemas. Rita dijo que muchos niños que habían sido condicionados por abuso a largo plazo defenderían a sus abusadores. Era un mecanismo de supervivencia. Habían aprendido que la cooperación significaba menos castigo, así que continuarían cooperando incluso después de la remoción. Dijo que la investigación estaba construyendo un caso a través de documentación y entrevistas con todos los niños removidos, pero era lento porque la mayoría de los niños tenían demasiado miedo para hablar. Pregunté qué pasaba si no podían probar abuso. La voz de Rita era sombría. Dijo: «Entonces los Preston podrían potencialmente pelear para recuperar su licencia de crianza, y Caleb y los otros podrían teóricamente ser regresados a su cuidado, o los Preston podrían criar de nuevo». El pensamiento me enfermó físicamente. Esa noche, senté a Caleb después de la cena y dije que quería hacerle algunas preguntas sobre dónde solía vivir. Todo su cuerpo se tensó y dijo: «No quiero meter a nadie en problemas, señor». Prometí que no estaba en problemas y tampoco era responsable de meter a alguien más en problemas. Dije que solo quería entender su antigua casa para poder ayudarlo a sentirse seguro en esta casa. Asintió renuentemente. Le pedí que me contara sobre el sistema de puntos. Lo describió mecánicamente, claramente algo que había memorizado. Obtenías puntos por completar tareas correctamente. Hacer tu cama con esquinas perfectas, 1 punto. Completar un quehacer sin que te lo recordaran, 1 punto. Responder preguntas correctamente, 1 punto. Usar modales apropiados, 1 punto. Sentarse quieto durante tiempo de instrucción, 1 punto. No llorar o mostrar emoción, 1 punto. No pedir cosas, 1 punto. La lista continuaba. Necesitabas 8 puntos mínimo para obtener cena, 6 para desayuno, 5 para almuerzo. Si no tenías suficientes puntos, no comías esa comida. Pregunté qué pasaba si alguien no obtenía suficientes puntos múltiples días seguidos. La voz de Caleb se hizo más silenciosa. Dijo: «Entonces tienes que esforzarte más al día siguiente. Y si todavía no puedes obtener suficientes puntos, señor Preston diría que estabas eligiendo no comer, que estabas siendo desafiante». Pregunté si señor Preston alguna vez golpeó a los niños. Caleb sacudió la cabeza rápidamente y dijo: «No, señor. Nunca nos golpearon. Dijeron que golpear estaba mal. Usaron mejor disciplina». Pregunté qué significaba mejor disciplina. Dijo: «Consecuencias que te enseñan. Si no ganabas comidas, te daba hambre, y eso te enseñaba a hacerlo mejor. Si no podías seguir reglas, perdías privilegios que te enseñaba a seguir reglas. Si llorabas o te quejabas, tenías que pararte en la esquina hasta que pudieras controlarte. Eso te enseñaba autocontrol». Dijeron que nos estaban ayudando a convertirnos en mejores personas. Las palabras sonaban ensayadas, cosas que le habían dicho repetidamente hasta que las creyó. Pregunté cuánto duraban los tiempos fuera en la esquina. Dijo: «Tanto como tomara aprender, a veces 1 hora, a veces más». Señor Preston decía: «Si todavía estabas molesto después de 1 hora, eso significaba que no habías aprendido la lección todavía». Pregunté si alguna vez tuvo que pararse en la esquina por mucho tiempo.
Caleb asintió y dijo, una vez lloré porque tenía hambre y tuve que pararme en la esquina por 4 horas hasta la hora de dormir, pero aprendí a no llorar después de eso. 4 horas. Un niño de 8 años, probablemente 6 años en ese momento, parado inmóvil en una esquina por 4 horas, como castigo por llorar sobre tener hambre. Logré mantener mi voz estable y pregunté si los otros niños tenían consecuencias similares. Dijo, sí, señor. Todos tuvimos que aprender. Algunos niños aprendieron más rápido que otros. Los más pequeños tuvieron problemas aprendiendo, así que tuvieron consecuencias más seguido. Pregunté qué tan jóvenes eran los niños más pequeños. Caleb dijo que había 2 niños que tenían 5, 3 niños que tenían 6 o 7, y los niños mayores tenían 8 a 10. Pregunté qué pasaba con los niños que no podían ganar suficientes puntos consistentemente. La expresión de Caleb cambió a algo que parecía culpa. Dijo que eran removidos porque señor Preston decía que no se beneficiaban de su estructura. Llamaría a la trabajadora social y diría que el niño no era una buena opción para el hogar y los moverían a otro lugar. Dijo que era su propia culpa por no esforzarse lo suficiente. Me di cuenta de que el sistema estaba diseñado para hacer ciclos con niños. Los Preston tomarían niños de crianza, los someterían a este brutal sistema de puntos disfrazado como disciplina. Y cuando los niños no podían mantener los estándares imposibles, o sus respuestas de trauma se volvían demasiado visibles, los Preston lo enmarcarían como el niño fallando en la colocación. Entonces nuevos niños vendrían y el ciclo se repetiría. Era metódico y calculado, y lo habían estado haciendo por 6 años. Pregunté a Caleb si alguna vez había contado a su trabajadora social sobre los puntos y el hambre y el tiempo en la esquina. Dijo, las trabajadoras sociales venían a veces, pero sabíamos portarnos bien cuando visitaban. Señor Preston nos diría el día antes que la trabajadora social venía y tendríamos práctica extra sobre cómo actuar. Teníamos que decir que todo estaba bien y que nos gustaba vivir allí. Si decíamos algo malo, señor Preston decía que la trabajadora social nos llevaría y nos pondría en un lugar peor donde nos golpearían y realmente nos lastimarían. Dijo que nos estaba protegiendo, enseñándonos disciplina de la manera correcta, y deberíamos estar agradecidos. La manipulación era sofisticada. Los Preston habían convencido a niños traumatizados de que su abuso era protección, que hablar resultaría en algo peor, que deberían estar agradecidos por la crueldad infligida sobre ellos. Hice la pregunta de la que más tenía miedo escuchar la respuesta. Caleb, ¿cuál fue el tiempo más largo que estuviste sin ganar suficientes puntos para comer? Pensó cuidadosamente. Luego dijo, una vez estuve 3 días donde solo obtuve desayuno un día, porque no pude obtener suficientes puntos para las otras comidas. Estaba realmente mareado y me dolía el estómago, pero entonces me esforcé realmente y lo hice mejor y gané la cena. 3 días con una comida total para un niño de 6 o 7 años. Hambre literal usada como modificación de comportamiento. Sentí rabia construyéndose, pero la mantuve contenida porque Caleb estaba observando mi cara cuidadosamente por reacciones. Dije, eso debió haber sido muy difícil. Lamento que te haya pasado eso. Se veía confundido y dijo, pero fue mi culpa, señor. No gané los puntos. Señor Preston dijo que si teníamos hambre, era porque elegimos no hacer lo que necesitábamos hacer para obtener comida. Le dije muy directamente que nada de eso fue su culpa, que los adultos se supone que alimenten a los niños sin importar qué, que usar comida como castigo estaba mal y era ilegal y abusivo. Escuchó, pero pude ver la incredulidad en su cara. Había pasado 2 años críticos siendo dicho que el hambre era su propio fallo, que el castigo era enseñanza, que el abuso era protección. Deshacer ese condicionamiento no pasaría en una conversación. Doctora Lynn me había advertido que niños de estos ambientes luchaban para aceptar bondad porque habían sido programados para creer que no la merecían a menos que se la ganaran. Caleb había aprendido a sobrevivir cumpliendo estándares imposibles. Y ahora estaba en un hogar donde no había estándares que cumplir, puntos que ganar, castigo por fallar, y todo su marco para entender el mundo ya no encajaba. Durante los siguientes varios días, noté más comportamientos preocupantes ahora que entendía su contexto. Caleb se despertaría a las 6 e inmediatamente empezaría a limpiar cosas que no estaban sucias, organizando cosas que ya estaban organizadas.
tratando desesperadamente de ganar puntos en un sistema que no existía. Cuando le dije que no necesitaba limpiar, se veía en pánico y dijo, «Pero tengo que ganarme el desayuno, señor». Lo senté cada mañana y le dije que el desayuno no era algo que ganarse, era solo desayuno. Pero el mensaje no estaba llegando. Picoteaba su comida ansiosamente, rastreando en su cabeza si había hecho lo suficiente para merecer lo que estaba comiendo. En la escuela, señora Chen reportó que tenía problemas participando porque parecía aterrorizado de dar respuestas incorrectas. Cuando le hacía una pregunta, se congelaba, y si respondía y se equivocaba, se retiraba completamente por el resto del día. Llamé a Rita y le conté todo lo que Caleb había revelado sobre el hogar Preston: el sistema de puntos, la inanición, los tiempos extendidos en la esquina, la manipulación. Rita escuchó y dijo, «Esto corrobora lo que estamos escuchando de otros niños. Ahora tenemos suficiente para seguir adelante con cargos». El detective manejando el caso se llama Ángela Ortiz. Va a querer entrevistar a Caleb de nuevo, pero esta vez con su revelación completa. Pregunté si Caleb tendría que testificar en corte. Rita dijo posiblemente, dependiendo de cómo se desarrollara el caso. El testimonio de niños era difícil, pero a veces necesario. Dijo que la fiscal del distrito estaba construyendo un caso no solo por abuso infantil, sino por fraude, ya que los Preston habían estado recibiendo pagos del Estado por criar niños que estaban abusando sistemáticamente. La cantidad de dinero que habían recogido durante 6 años mientras hacían pasar hambre a niños era sustancial. Detective Ortiz vino a nuestra casa 3 días después. Una mujer en sus 40 con una actitud calmada y ojos amables. Explicó a Caleb que estaba investigando lo que pasó en la casa Preston y quería escuchar su historia. Prometió que no estaba en problemas y lo que dijera ayudaría a proteger a otros niños. Caleb estaba dudoso, pero accedió a hablar. Ortiz grabó la entrevista e hizo preguntas específicas sobre la rutina diaria, el sistema de puntos, comidas, castigos. Caleb respondió con esa voz mecánica plana, describiendo abuso en términos que los Preston le habían enseñado que era disciplina normal. Ortiz preguntó si alguna vez había visto al señor o señora Preston lastimar físicamente a alguno de los otros niños. Caleb dijo, «No, señora. No golpeaban, pero a veces niños que eran realmente malos tenían que dormir en el sótano en lugar de en sus habitaciones». Ortiz se inclinó hacia adelante y preguntó cómo era el sótano. Caleb dijo que era oscuro y frío. Había colchones viejos en el piso. Si perdías demasiados puntos o rompías una regla grande, dormirías allá abajo por una noche o algunas noches. Se suponía que te ayudara a pensar sobre lo que habías hecho mal. Ortiz preguntó si Caleb alguna vez había dormido en el sótano. Asintió y dijo, 3 veces. Una vez porque pedí más comida en la cena. Eso estaba contra las reglas. Una vez porque ayudé a un niño más pequeño que estaba llorando, y eso era interferir. Una vez porque me enfermé y vomité, y eso hizo un desastre. Cada infracción encontrada con aislamiento en un sótano oscuro. Un niño durmiendo en un colchón sucio, solo como castigo por tener hambre, ser compasivo, estar enfermo. La expresión de Ortiz se mantuvo profesional, pero vi ira destellar en sus ojos. Preguntó si señor y señora Preston alguna vez dijeron a los niños qué decir si alguien preguntaba sobre el hogar. Caleb describió las sesiones de entrenamiento antes de visitas de trabajadores sociales, las amenazas sobre ser enviado a algún lugar peor, la alabanza que recibirían si decían las cosas correctas a investigadores. Ortiz agradeció a Caleb por ser valiente y dijo que su información fue muy útil. Después de que Ortiz se fue, Caleb me preguntó, ¿voy a tener problemas por contar? Le aseguré que absolutamente no, que había hecho lo correcto. Dijo, pero conté secretos sobre la familia. Señor Preston dijo que los negocios de familia se quedan privados. Expliqué que cuando adultos lastiman niños, deja de ser negocio privado y se convierte en algo que tiene que ser reportado para que los niños puedan estar seguros. Procesó esto lentamente, y pude verlo tratando de reconciliar lo que estaba diciendo con lo que le habían enseñado. Esa noche, tuvo pesadillas por primera vez desde llegar. Lo escuché llorar y fui a su habitación. Estaba acurrucado en el piso junto a su cama, temblando. Me senté en el piso cerca de él y pregunté si quería hablar al respecto. Dijo, soñé que señor Preston vino y dijo que tenía que regresar porque conté mentiras sobre él. Dijo que estaba siendo desafiante y tendría que pararme en la esquina para siempre.
Prometí que nadie lo estaba llevando de vuelta allí, que estaba seguro aquí, que señor Preston no podía lastimarlo más. La investigación se movió rápidamente una vez que todos los 7 niños removidos empezaron a hablar. Detective Ortiz armó 6 años de abuso sistemático, disfrazado como disciplina. Los Preston habían criado 23 niños durante ese tiempo, cada uno quedándose desde algunos meses hasta 2 años antes de ser movidos por fallar en la colocación o envejecer si eran mayores. El Estado había estado pagando a los Preston aproximadamente 6.000 euros por mes por niño, significando que en capacidad máxima, con 7 niños, habían estado recogiendo más de 40.000 euros mensualmente mientras hacían pasar hambre a esos niños si no cumplían requisitos arbitrarios de puntos. La supervisión del sistema de crianza había fallado catastróficamente con trabajadores sociales haciendo visitas trimestrales que los Preston cuidadosamente escenificaban, nunca mirando lo suficientemente profundo para ver el abuso ocurriendo a plena vista. Los cargos fueron presentados contra Robert y Linda Preston en noviembre. Abuso infantil, poner en peligro a menores, fraude, robo por engaño y múltiples cargos por cada niño involucrado. La fiscal del distrito, una mujer aguda llamada Grace Wu, me llamó para discutir el testimonio potencial de Caleb. Dijo: Thomas, no te mentiré. Tener a Caleb testificando fortalecería el caso significativamente, pero no lo forzaré si piensas que lo retraumatizará. Tenemos suficiente de los otros niños y documentación para condenar. Pero su testimonio sobre el sistema de puntos y la inanición sería poderoso para el jurado. Le dije que hablaría con Caleb y Dra. Lynn para ver si estaba emocionalmente listo para enfrentar a los Preston en corte. Dra. Lynn dijo que Caleb estaba haciendo progreso en terapia, pero todavía era frágil. Testificar podría ser empoderante, mostrándole que tenía voz y el sistema estaba escuchando. O podría ser retraumatizante, forzándolo a revivir abuso mientras los abusadores observaban. Sugirió que lo preparáramos para ambas posibilidades y lo dejáramos decidir. Cuando pregunté a Caleb si quería decir al juez lo que pasó en casa de los Preston, estuvo callado por mucho tiempo. Finalmente dijo: ¿Los otros niños también tendrán que contar? Dije: algunos de ellos sí. Preguntó: si cuento, ¿ayudará a asegurar que no más niños tengan que vivir allí? Dije: sí. Eso era exactamente lo que haría. Respiró profundamente y dijo: entonces contaré, pero tengo miedo. Prometí que estaría con él todo el tiempo. El juicio fue programado para febrero, 4 meses después de que los cargos fueron presentados. Los Preston se declararon inocentes, y su abogado argumentó que habían estado proporcionando estructura y disciplina a niños difíciles de trasfondos traumáticos, que cualquier castigo era crianza apropiada y legal. La estrategia de defensa era enmarcar a los niños como testigos no confiables con problemas de comportamiento, que malentendieron disciplina normal como abuso. Grace Wu se preparó metódicamente, entrevistando a todos los 7 niños removidos, reuniendo registros médicos mostrando malnutrición y retrasos de desarrollo, documentando el fraude financiero. También encontró 3 ex niños de crianza que habían sido colocados con los Preston años antes y desde entonces habían envejecido fuera del sistema. Los 3 confirmaron tratamiento similar: el sistema de puntos, el hambre, el aislamiento, la manipulación psicológica. Caleb y yo asistimos al juicio todos los días. La primera semana fue selección de jurado y declaraciones de apertura. Grace presentó el caso de la acusación, explicando cómo los Preston habían creado un sistema de control que infligió daño psicológico y físico severo en niños vulnerables mientras se beneficiaban financieramente. El abogado de defensa, un hombre llamado Richard Algo, argumentó que los Preston eran padres de crianza devotos que habían tomado 23 niños durante 6 años, proporcionando estructura a niños que la necesitaban desesperadamente, y que cualquier disciplina era razonable y necesaria, dados los desafíos que estos niños presentaban. Sentado junto a Caleb, lo sentí tensarse cada vez que la defensa hacía sonar a los Preston como héroes. La segunda semana trajo testimonio de los primeros niños removidos, niños de edades 7 a 12 que habían estado en el hogar Preston cuando la investigación comenzó. Cada niño describió el sistema de puntos, el hambre, los tiempos en esquina, el sótano. El jurado escuchó con expresiones cada vez más horrorizadas.
El abogado de defensa interrogó agresivamente, tratando de hacer agujeros en sus historias, preguntando por qué no habían contado a trabajadores sociales, implicando que estaban mintiendo por atención. Grace objetó repetidamente, y el juez sostuvo la mayoría de objeciones, pero la defensa estaba estableciendo su narrativa de que estos eran niños problemáticos con problemas de credibilidad. Caleb testificó en el día 9 del juicio. Grace lo había preparado cuidadosamente, guiándolo a través del proceso, explicando que solo necesitaba decir la verdad. Nos sentamos en la sala de espera de testigos esa mañana y Caleb estaba temblando. Dijo, ¿qué si olvido algo? ¿Qué si lo digo mal? Le dije que solo necesitaba decir lo que recordaba, que no había manera incorrecta de decir la verdad. Cuando su nombre fue llamado, caminó al tribunal con sus hombros hacia atrás, tratando de ser valiente. Me senté en la galería donde podía verme. Grace le pidió que declarara su nombre y edad para el registro. Dijo, Caleb Thomas Whitmore, 8 años. Escucharlo usar mi apellido, algo que no había sido finalizado legalmente todavía, ya que esto todavía era técnicamente crianza, hizo mi garganta apretarse. Grace pidió a Caleb que describiera cómo era la vida diaria en el hogar Preston. Explicó el sistema de puntos con esa misma voz mecánica, listando todas las maneras en que podías ganar o perder puntos, cuántos puntos eran necesarios para cada comida. Grace preguntó si alguna vez no tuvo suficientes puntos para comer. Dijo, sí, señora, muchas veces. A veces solo comía una vez al día. A veces para nada si no podía obtener suficientes puntos. Grace preguntó cómo se sentía tener tanta hambre. La voz de Caleb se hizo más callada. Dolía mucho. Tu estómago se siente vacío y apretado y te mareas. Es difícil pensar en cualquier cosa excepto comida. A veces soñaba con comer y luego despertaba y recordaba que todavía tenía que ganarme el desayuno. Grace preguntó si señor y señora Preston sabían que los niños tenían hambre. Caleb dijo, sí, señora, ese era el punto. Dijeron que el hambre nos motivaría a hacerlo mejor. Grace preguntó sobre los castigos de esquina. Caleb describió pararse inmóvil por horas, no permitido sentarse o recostarse o moverse. Dijo que lo más largo que había parado fueron 4 horas por llorar sobre tener hambre. Grace preguntó sobre el sótano. Caleb describió el espacio frío y oscuro con colchones viejos, donde niños eran enviados por infracciones más grandes. Dijo que había dormido allí 3 veces, explicando cada razón. El jurado estaba visiblemente afectado, varios miembros mirando a los Preston con disgusto. Entonces, llegó el contrainterrogatorio. El abogado de defensa se acercó a Caleb con una voz suave que se sintió manipulativa. Dijo, Caleb, has estado en varios hogares de crianza, ¿es correcto? Caleb dijo, sí, señor. El abogado preguntó, ¿y has tenido problemas de comportamiento en colocaciones previas? Caleb se veía confundido y dijo, no lo sé, señor. El abogado presionó. Tus registros muestran que tuviste dificultad siguiendo reglas en otros hogares. ¿Es exacto? Caleb dijo, supongo que sí, señor. El abogado de defensa luego preguntó, ¿no es verdad que señor y señora Preston estaban tratando de ayudarte a aprender disciplina y estructura? Caleb dudó y dijo, eso es lo que dijeron, señor. El abogado preguntó, ¿y nunca te golpearon, verdad? Caleb dijo, no, señor. El abogado dijo, entonces, realmente, solo te estaban enseñando reglas y consecuencias, que es lo que los padres se supone que hagan, ¿correcto? Grace objetó, argumentando que la pregunta era tendenciosa. El juez sostuvo. El abogado de defensa probó un ángulo diferente. Caleb, estás testificando hoy porque tu padre de crianza actual quiere que lo hagas. ¿No es correcto? Caleb me miró en la galería, confundido. Dijo, no, señor. Quería contar lo que pasó. El abogado dijo, ¿pero no te dijo señor Whitmore que testificar te ayudaría a quedarte en su hogar? Grace objetó de nuevo, esta vez más enérgicamente. El juez advirtió al abogado de defensa sobre preguntas inapropiadas. Después del contrainterrogatorio, Caleb fue excusado. Caminó de vuelta a mí y vi que estaba llorando silenciosamente. Salimos del tribunal y encontramos un pasillo silencioso. Me arrodillé y dije, fuiste tan valiente. Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Dijo. El abogado hizo que sonara como que estaba mintiendo. Hizo que sonara como que los Preston estaban tratando de ayudarnos.
Le dije que el trabajo del abogado era defender a los Preston, pero el jurado entendía la verdad. Lo que importaba era que había contado su historia honestamente, y eso fue poderoso. Asintió, pero se veía sacudido. El resto del juicio continuó con testigos expertos, incluyendo Dra. Lynn, que testificó sobre el impacto psicológico de los métodos de los Preston, y un contador forense que detalló el fraude financiero. El jurado deliberó por 2 días antes de llegar a un veredicto. Culpables en todos los cargos. Robert y Linda Preston fueron condenados por 19 cargos de abuso infantil, 7 cargos de poner en peligro a menores, fraude y robo. El juez programó la sentencia para el mes siguiente y remandó a ambos Preston a custodia. En el tribunal, mientras los veredictos eran leídos, Linda Preston empezó a llorar y Robert Preston se sentó impasible. Miré a Caleb y su expresión era complicada. No exactamente alivio, más como vindicación exhausta. Fuera del tribunal, Grace Wu dijo a los medios reunidos que este caso representaba un fallo sistémico, donde padres de crianza confiables habían abusado de su posición por años mientras el sistema de supervisión perdió o ignoró las señales. Dijo que se necesitaba reforma para proteger niños de crianza de abuso similar. La sentencia llegó en marzo. Grace Wu argumentó por sentencias máximas, detallando el alcance del daño infligido en 23 niños durante 6 años. El juez escuchó declaraciones de impacto de víctimas de varios de los niños, incluyendo Caleb. Se paró en el micrófono, pequeño y nervioso, y leyó de una declaración que había escrito con ayuda de Dra. Lynn. Dijo: "Los Preston me hicieron creer que no merecía comer a menos que fuera perfecto. Me hicieron pensar que tener hambre era mi culpa. Me enseñaron que adultos que te lastiman te están realmente ayudando. Tomó meses viviendo con alguien que me alimentaba todos los días, sin importar qué, antes de que pudiera siquiera empezar a creer que la comida no era algo que tenía que ganarme. Todavía tengo pesadillas sobre pararme en esquinas y dormir en el sótano. Todavía escondo comida a veces porque tengo miedo de despertarme y tener que ganarme el desayuno de nuevo. Lo que hicieron los Preston no fue disciplina o estructura. Fue tortura disfrazada como enseñanza. Su voz era estable y fuerte, y nunca había estado más orgulloso de él. El juez sentenció a Robert Preston a 25 años en prisión estatal y Linda Preston a 20 años con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 80%. El juez también les ordenó pagar restitución al Estado por los pagos de crianza que habían recibido mientras abusaban niños, aunque realísticamente ese dinero nunca sería recuperado. Mientras los Preston fueron llevados, Linda miró hacia atrás al tribunal y no vi remordimiento en su expresión, solo resentimiento. Robert no miró hacia atrás para nada. Fuera del tribunal, varias de las otras familias de crianza que habían tomado niños del hogar Preston se reunieron juntas. Habíamos formado una red de apoyo durante el juicio, padres tratando de ayudar niños a sanar de trauma compartido. Un padre dijo: "Al menos nunca lastimarán a otro niño". Se sintió como consuelo vacío. 23 niños habían sufrido porque el sistema falló en protegerlos. La adopción de Caleb fue finalizada en mayo, un momento brillante después de meses de oscuridad. El juez que había sentenciado a los Preston no era el mismo juez que manejó la adopción, pero la palabra se había extendido sobre el caso. El juez de adopción dijo: "Caleb, he leído sobre lo que sobreviviste y qué valiente has sido. Estoy orgulloso de hacer oficial lo que ya es verdad, que eres hijo de Thomas Whitmore y él es tu padre. Mereces una familia que te ame incondicionalmente". Caleb sonrió. Realmente sonrió y dijo: "Gracias, señora". Después, en la pequeña celebración con amigos cercanos, alguien preguntó a Caleb cómo se sentía sobre ser oficialmente adoptado. Pensó cuidadosamente y dijo: "Siento que ya no tengo que ganarme ser parte de esta familia. Solo puedo estar aquí". Esa declaración simple abarcó todo hacia lo que habíamos trabajado. Las consecuencias continuaron por años. Caleb hizo progreso en terapia, lentamente aprendiendo a aceptar cuidado sin condiciones. Dejó de acaparar comida después de unos 18 meses, aunque todavía pedía permiso para cosas más de lo necesario. Sus habilidades académicas mejoraron dramáticamente una vez que ya no estaba aterrorizado de dar respuestas incorrectas. Para 4º grado, estaba leyendo a nivel de grado y sobresaliendo en matemáticas. Hizo amigos cuidadosamente, eligiendo niños que eran amables y pacientes.
Empezó a jugar fútbol y descubrió que era rápido y competitivo de maneras saludables. Todavía tenía días difíciles cuando respuestas de trauma surgían, pero se volvieron menos frecuentes y menos intensas. Doctora Lin dijo que era notablemente resiliente, que su capacidad de sanar a pesar de lo que había soportado era testamento de su fortaleza. El sistema de crianza pasó por reformas siguiendo el caso Preston, implementando supervisión más rigurosa y visitas de hogar no anunciadas. Rita Fernández, que había colocado a Caleb en el hogar Preston inicialmente, dejó servicios infantiles y se convirtió en defensora de reforma de crianza. Dijo que nunca se perdonaría por perder las señales, aunque la realidad era que los Preston habían engañado a muchos profesionales entrenados. Habían sido manipuladores maestros que habían escondido su abuso detrás de una fachada de estructura y disciplina. El fallo del sistema los había habilitado, pero fueron ellos quienes eligieron lastimar niños vulnerables por ganancia. Ahora, a los 12 años, Caleb ha sido mi hijo por 4 años. Está en séptimo grado, juega en el equipo de fútbol de la escuela y tiene un grupo cercano de amigos. Todavía ve a doctora Lin mensualmente para terapia de mantenimiento. Está empezando a hablar sobre el futuro, sobre preparatoria y tal vez universidad algún día. La semana pasada en la cena, completamente sin provocación, dijo: «Papá, gracias por siempre alimentarme, incluso cuando fui realmente difícil al principio». Le dije que nunca fue difícil. Estaba sanando y me honraba ser su padre. Asintió y regresó a su comida. Pero lo vi sonreír. Esa conversación 4 años después de la pregunta inicial que rompió mi corazón, se sintió como cerrar el círculo. Mi hijo había preguntado por qué seguíamos alimentándolo todos los días. Y a través de años de paciencia, terapia, batallas legales y amor incondicional, finalmente había entendido la respuesta. Porque es mi hijo, y merece ser cuidado, sin condiciones adjuntas, puntos requeridos, ganarse necesario. Eso es lo que significa familia. Gracias por ver hasta el final. Asegúrense de suscribirse y dar me gusta para no perderse el próximo.